El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Corape informa. Amigos y amigas que nos siguen a través de esta plataforma digital, generamos la transmisión desde la Unión Nacional de Educadores, en donde su presidenta Isabel Vargas se va a pronunciar de lo que ha sido este concurso de méritos y oposición que se está llevando al momento para nuevos docentes. ¿Existe algún malestar, algunas anomalías que se han encontrado? Y hoy vamos a conocer y otras acciones también que va a desarrollar la UNE en los próximos días. Isabel Vargas, bienvenida a Corape. Muy buenos días a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Hay una gran preocupación en la comunidad educativa por el tema del concurso de méritos y oposición, que es lo que les permite tener a los maestros una estabilidad laboral. Y ya que el manejarse por contratos, manejarse por medio de nombramientos provisionales les ocasiona una inestabilidad, y también muchos de ellos son presas del chantaje de los gobiernos de turno. Entonces hay una gran preocupación porque este gobierno no ha cumplido con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación, que manifiesta que los concursos deben llamarse 2 concursos por cada régimen, inicio del régimen escolar, es decir, 2, uno por el régimen Sierra y Amazonía y el otro por el régimen Costa y Galápagos, pero no ha cumplido. La ley está vigente desde el año 2021, es decir, año 2022 y año 2023 no le ha cumplido a la ley, y esa era una de las causas justamente que nosotros habíamos pedido el juicio político a la ministra de Educación. Convocaron por partes, por temas. Primero fue inicial, luego fue lo que es básica, y ahora han llamado a un concurso de bachillerato. Pero no hay todas las partidas, apenas han liberado 200 para inicial, 400 para básica, y ahora están alrededor de 386 para lo que es bachillerato. Es decir, es un número ínfimo en relación a la necesidad que existe en el magisterio. El Ministerio de Finanzas tiene congeladas más de 18,000 partidas que están ya asignados el presupuesto, es decir, no necesitan estar buscando financiamiento porque el presupuesto para educación es preasignado. ¿Qué están haciendo con ese dinero? ¿Qué están haciendo con esos recursos? ¿Se está yendo a la corrupción? ¿Se está yendo al pago de la deuda externa? ¿A dónde se está yendo? Pero lo que sí es cierto que se está desatendiendo es la educación. Son 18,000 partidas que tienen que ser desdobladas. Estamos hablando de alrededor de unas 30,000 partidas que no le están sacando a los concursos. Mientras tanto, la inestabilidad del magisterio sigue adelante, y hay una preocupación porque en el año 2021, 2022, con propios datos del Ministerio de Educación, había 160,000 docentes en la planta de lo que es el sector educativo público, y a la actualidad se indica que hay 142,000, es decir, alrededor de 20,000 menos. ¿Qué pasó? O sea, los docentes que se jubilan no están siendo reemplazados. Hay una optimización del personal, hay una sobreexplotación en lo que es la educación, porque claro, hay unos inventos de que ahora dicen que las clases extracurriculares, según la ministra, no tienen ni planificación, ni pedagogía, ni se hace dentro del aula. A juzgar, porque claro, nos dan 25 horas pedagógicas dentro del aula,
pero no toman en cuenta estas horas extracurriculares, que son las que se les está incrementando, se está hay una sobreexplotación realmente porque no se alcanza con tantas, inclusive tarea administrativa que nos siguen entregando de parte del ministerio. Y a esto se suma que no se les está entregando la estabilidad laboral a los docentes. ¿De cuántos maestros estamos hablando que al momento están concursando dentro de este proceso? ¿Y cuántos es lo que necesita el país? Bueno, el país, según un estudio que hizo la UNAE, hace falta 74,000 docentes. Ese es un estudio establecido en la Universidad de la Educación, ¿no es cierto? Pero en la realidad, si nosotros vemos que ahora hay 20,000 maestros menos, estamos hablando de una cantidad de unos 90,000. Existen 70,000 maestros que pasaron todas las pruebas, que están ya en calidad de elegibles. Está en la base de datos del ministerio. 70,000 maestros en condición ya de aptos, que les llaman ahora, antes era elegibles, y que ellos están esperando que ser convocados a la clase demostrativa y también ya a que puedan escoger el sitio en donde desean ir a trabajar, y ahí es donde viene la traba, porque no hay liberación de partidas. Entonces en un colegio solamente hay una partida y existen más de 10, 20, 40, 50 personas en condición de elegibles que tienen que esperar a la suerte para tomar ese puesto que existe en tal o cual institución educativa. Entonces sí es grave la situación que está pasando en el sistema educativo. Es decir, usted mencionó que existe aproximadamente ahora unas 700, un poco más, de plazas disponibles, pero hay 70,000 maestros que están en espera de poder tener una partida dentro de la educación. Así es, y son maestros que cumplen con todos los requisitos. Están en la lista de espera, por así decirlo, 70,000 maestros que pasaron todas las pruebas y que tienen todos los requisitos para ingresar al magisterio. Ante esto, ¿cuál va a ser la acción que va a realizar la UNE? Bueno, nosotros desde la Unión Nacional de Educadores el 26 vamos a realizar una marcha hacia la Corte Constitucional, porque esto se va a agravar si en la actualidad vemos que a pesar de que existen los recursos, a pesar de que existen las partidas, nos están coartando ese derecho a la estabilidad laboral. ¿Y qué va a pasar con ese decreto ley para el equilibrio de las finanzas presentadas por este presidente que se va justamente por esa incapacidad para gobernar y que va dando esos coletazos del neoliberalismo, esos coletazos que están plasmados en este decreto cuando establece una nueva forma de cálculo para establecer el presupuesto para educación y para salud, según el artículo 80.1 de la Ley Orgánica de las Finanzas Públicas. Esta nueva fórmula de cálculo va a significar 1,000 millones menos para educación. Y entonces, junto con la FESE, junto con la comunidad educativa, sí, vamos a ir a la Corte Constitucional a que no acepte este decreto ley, porque realmente sería profundizar aún más la crisis en que ya está el sistema educativo. ¿Ustedes confían que los magistrados de la Corte Constitucional no den paso, no den luz verde a este decreto de económico urgente que envía el presidente Guillermo Lasso? Nosotros confiamos en los 9 magistrados. ¿Por qué razón? Porque en la demanda de inconstitucionalidad que hubo a toda la ley, acuérdense que en el año 2021 hubo una demanda de inconstitucionalidad a toda la ley y la Corte le ratificó que era constitucional y sacó ciertos articulados para ser modulados y revisados, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la ley, el artículo 20 es muy claro, y el artículo 20 dice que el presupuesto para educación debe ser progresivo y reductible. Es decir, no se puede disminuir de lo que ya está. Y además de eso, en este artículo 20 dice claramente que
el presupuesto, el sobrante del presupuesto, si no se ocupó, tiene que sumarse al nuevo presupuesto del próximo año. Pero lo que plantea Lazo en estas reformas es que no pase eso y que más bien se disminuya. ¿Y por qué no ocupan? Si hay tanta necesidad en el sistema educativo, la señora ministra apenas tiene ocupado el 40% del presupuesto para este año, pero vemos cómo están las escuelas, cómo está la infraestructura, los textos, la alimentación, la seguridad. Entonces aquí lo que demuestra es hasta el último está demostrando su incapacidad y la improvisación en este tema ya del pago de la deuda social, como es la inversión en educación y entregar a nuestros niños, niñas y adolescentes una educación de calidad y lugares óptimos para que el proceso de aprendizaje sea bien aprovechado. A propósito del tema de seguridad, ¿ustedes cómo tienen los reportes, cómo se está manejando, cómo se está tomando en cuenta los sectores donde existe conflictos al momento, donde se reporta casos de sicariatos, de balacera junto a escuelas, a instituciones educativas? ¿Cómo está la UNE tratando este tema? Bueno, desde la Unión Nacional de Educadores nosotros hemos sido muy claros, nosotros presentamos un plan de seguridad que no ha sido tomado en cuenta. Si bien es cierto, el Ministerio del Interior es el que tiene el plan Escuela Segura, pero eso no es suficiente porque son ciertas instituciones nada más, pero vemos que en el país los hechos de violencia es a nivel nacional y en todos los lugares, es decir, aquí las instituciones educativas deberían ser priorizadas todas, más de 12,000 instituciones educativas a nivel nacional tienen que tener la prioridad todas las instituciones y garantizar la seguridad del estudiante desde que sale de su casa hasta que llega a la escuela. No solamente la responsabilidad del Estado es dentro de la escuela, es en todo momento. Aquí hay que establecer que hay que poner en la mesa y hay que defender el artículo 44 de la Constitución, que es el interés superior del niño, niña y adolescente, y eso no se está tomando en cuenta. Y a nosotros nos llama la atención cómo es que la policía está para custodiar a los motorizados que salen en marcha para ir a defender a una persona privada de la libertad y no tiene elementos policiales para ir a cuidar las instituciones educativas. Esto es inaudito. La responsabilidad del gobierno y del Ministerio de Educación es velar por la seguridad al interior y también al exterior. Y aquí no se está garantizando ni las clases presenciales y mucho menos la virtualidad, porque si estamos hablando de herramientas telemáticas, estamos hablando de Internet y estamos hablando que los problemas de la inseguridad están justamente en los sectores urbanos marginales, tanto de la provincia del Guayas como de la provincia de Esmeraldas, y que han sido declaradas inclusive en emergencia. Entonces aquí no se está garantizando la educación en sí de nuestros niños, niñas y adolescentes, y ante esto pues nosotros sí exigimos que se pague esa deuda social, porque no podemos ver a la educación desde una arista, desde el tema de que por qué no regresan. Son 60,000 estudiantes que no se han matriculado para el año 2023-24. En lugar de aumentar la matrícula por el aumento progresivo de la población, disminuye, son 60,000 matriculados menos para este periodo lectivo, tanto de la sierra como de la costa. Entonces, ¿cómo se puede explicar que, y esto se suma a los 200,000 que no regresaron luego de la pandemia? Y entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación? ¿Por qué no está aplicando el plan de reinserción escolar? ¿Qué pasa con el plan de erradicación de todo tipo de violencia? ¿Y qué pasa con esas familias en donde no existe, el padre no tiene un trabajo, donde se ha incrementado la violencia? Recordemos que la UNESCO nos establece que por cada 10 personas, 7 tienen problemas emocionales. Entonces aquí no se está tratando el tema en su integralidad, que es invertir en educación, en salud,
en seguridad, pero también en generación de empleo. Eso no hay. El desempleo cada vez va aumentando y todo eso se refleja en lo que es la educación. Nosotros estamos exigiendo que se pague esa deuda social, pero lamentablemente la persona que proponía o llevaba nuestras propuestas no pasó a la segunda vuelta y ninguno, en estos momentos, ninguno de estos dos candidatos representa y ninguno de los dos tienen sus planes el pagar esta deuda. Por eso nosotros hacemos un llamado, no solamente al magisterio, a los padres de familia, sino a todos los que estamos comprometidos con la educación de nuestro país a unirse a esta gran cruzada en defensa de la educación pública. Es necesario retomar esta defensa porque solamente un pueblo educado es un pueblo que sale adelante. Queremos agradecer a Isabel Vargas, presidente de la Unión Nacional de Educadores, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de lo que está pasando en lo concerniente al proceso de méritos y oposición para los nuevos docentes que quieren ingresar al magisterio y ser parte también de este proceso de aprendizaje. Ha dicho que más de 70,000 maestros están en espera de una partida presupuestaria y que al momento solo existen más de 700 que se han otorgado. Es el informe que nosotros les hemos llevado desde aquí, desde la Unión Nacional de Educadores. Les recordamos que la información la encuentra aquí en Corape Digital TV. Le invitamos a seguir suscribiéndose. Agradecemos a Gandhi Guama que nos ayuda en la parte técnica. Rolando Goyes estuvo en esta oportunidad. El verano de las artes, cultura y deporte cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. El verano de las artes, cultura y deporte cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino.